Muy bien, buenas noches con todos. Bien, voy a hablar del tema de fracturas abiertas en el primer nivel de atención. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de patología? Porque, bueno, las fracturas abiertas, son consideradas una urgencia absoluta, ¿no? Ya que, mientras mayor probabilidad de infección van a tener en el transcurso del tiempo que se tomen para poder ser tratadas. Entonces, por eso es muy importante saber cómo abordarlos, ¿no? Bueno, vamos a definir a una fractura abierta como una lesión en la que la fractura y su hematoma se comunican con el entorno a través de un defecto traumático en los tejidos blandos circundantes y la piel que los recubre. Bien, estas fracturas, ¿no? Mayormente son producidos por una mayor violencia en el traumatismo, ¿no? Hay un mayor grado de contusión tanto de las partes blandas, que incluyen los vasos, los nervios, los músculos y la piel, y también va a haber una conminución de los fragmentos óseos, ¿no? Y por lo tanto, la contaminación bacteriana, ¿sí? Va a encontrar un momento, ¿no? Para poder desarrollarse y poder producir mayor infección a este tipo de patología, ¿no? Bien, debido a la lesión que va a producir esta fractura y la exposición a los tejidos blandos, hay algunos riesgos que se pueden presentar, ¿no? Como síndrome compartimental, lesión de nervios, vasos sanguíneos, problemas en la consolidación de la fractura y pues infección por la exposición. Dentro de la etiología, esta extensión del trauma está directamente relacionada con la cantidad de energía impartida a través del mecanismo de lesión, ¿no? Van a haber dos mecanismos de lesión, tanto mecanismos directos como mecanismos indirectos. Dentro de los mecanismos directos más comunes encontramos los de alta energía, como son los accidentes de tránsito, las lesiones por arma de fuego y las caídas desde una altura, ¿no? Y los mecanismos indirectos incluyen lesiones torsionales de baja energía, como las sufridas durante los deportes y en las caídas desde una misma altura, ¿no? Una caída de altura de pie. Bien, se dice que este tipo de fracturas es más frecuente en hombres que mujeres. Algunos autores dicen que la relación es de 4-1, ¿no? Se presentan en una edad media entre 40 y 56 años, respectivamente, entre hombres y mujeres, aunque otros refieren que son frecuentes entre los 18 y 38 años, ¿sí? Las fracturas de las extremidades inferiores son las que mayormente se ven más afectadas, ¿no? Y son las responsables de hospitalizaciones, discapacidad crónica y del deterioro funcional. Dentro de las fracturas que se producen con mayor frecuencia se encuentran las de la tibia, que su prevalencia varía entre el 20 a 40% de los casos. Bueno, de ahí seguida de las de fémur, un 12%, los metacarpianos y la ulna. Se dice que las fracturas de tibia son más frecuentes por la poca cobertura muscular que presentan en su cara anteromedial y en toda su extensión, ¿no? Bueno, este, hay varias clasificaciones de las fracturas, ¿no? No hay una clasificación que realmente sea completa, pero la que más se utiliza es la clasificación de Bustillo, ¿no? Esta clasificación que ya es bastante antigua, ¿no? Y viene eh, posterior a otro tipo de clasificaciones que se dio. Bueno, Bustillo la clasifica en 1976 y luego la modifica en 1984 ya según el grado de contaminación, ¿no? Ya modifica la subdivisión del tipo 3. Y pues en el grado 1 nos dice que esta herida va a tener, o esta fractura, perdón, va a tener una extensión de una herida menor de 1 centímetro,
¿no? Va a ser producto de una baja energía, ¿no? De un traumatismo de baja energía. El grado de contaminación va a ser mínimo. El trazo que tiene esta fractura puede ser transversal, simple, oblicuo, y no hay lesión neurovascular, ¿no? El daño de las partes blandas va a ser mínimo, ¿no? Y hay una mínima contusión muscular, como podemos ver aquí, ¿no? En esta imagen. Es una herida cutánea menor de 1 centímetro, ¿sí? Y vemos los trazos de fractura aquí, ¿no? Tanto en tibia como en peroné. El grado de la clasificación Gustilo número 2 nos dice pues que la extensión de la herida va a presentar una laceración mayor de 1 centímetro, pero menor de 10 centímetros, ¿no? El traumatismo producido va a ser por una energía moderada, el grado de contaminación también va a ser moderado, la complejidad del trazo van a ser trazos transversales, simples, oblicuos cortos, con mínima conminución. Tampoco existe lesión neurovascular en este grado de fractura y también el daño de las partes blandas es mínimo o moderado y hay un componente de aplastamiento, ¿no? El grado 3 ya podemos ver que la extensión de la herida es mucho más grande. Si hay una laceración mayor de 10 centímetros, es producto de una alta energía, ¿no? El grado de contaminación también va a ser alto y la complejidad del trazo va a ser con minución severa, ¿no? Tampoco existe aquí lesión neurovascular, pero sí, aquí en esta clasificación, perdón, en esta clasificación del grado 3, sí se van a encontrar las subdivisiones, 3A, 3B y 3C. ¿Ya? En las heridas 3A, mayormente son heridas por proyectil de arma de fuego o también de armas agrícolas, ¿no? Se consideran como grado 3A, este tipo de heridas, ¿no? Y aquí no hay lesión neurovascular, pero hay daño de partes blandas, ¿sí? La cobertura ósea todavía es adecuada y hay mínima desporiostización, ¿no? Como vemos acá, vemos este tipo de lesión, ¿no? Una lesión bastante amplia, ¿sí? Donde podemos ver también aquí ya hay una fractura con minución, ¿no? Con minuta, donde podemos también ver la exposición de los tejidos acá. Bien. El grado 3B, ¿no? Nos dice que no hay cobertura del foco de fractura con partes blandas, tampoco hay lesión neurovascular, pero hay amplia lesión de partes blandas con desperostización y exposición ósea. Ya podemos ver aquí la exposición del hueso en este tipo de fracturas, ¿no? Y en la clasificación de grado 3C, bueno, encontramos lesión neurovascular, ¿no? Que ya va a querer reparación. Va a haber un daño neurovascular, y pues todas son urgencias, pero realmente esta es una urgencia que requiere una atención inmediata, ¿no? Porque puede estar comprometido vasos, puede haber hemorragias, ¿sí? Y necesitamos actuar de manera rápida. Bien, también he agregado aquí, ¿no? De que en este sistema de clasificación también se puede ver que de acuerdo a la clasificación, ¿sí? Hay una tasa de infección, ¿no? Se dice que una fractura de tipo 1, ¿sí? La tasa de infección de esta fractura es de entre un 0 a un 2%. De una fractura de tipo 2, encontramos que la tasa de infección puede ir de un 2,5%. En la fractura de tipo 3A, que ya encontramos lesión grave de partes blandas, la contaminación ya es sustancial, ¿sí? Se tiene que hacer una cobertura adecuada de antibióticos,
¿sí? Y a pesar de eso hay una tasa de infección del 5 al 10%. En las fracturas de tipo 3B, que también hay lesión grave de partes blandas y contaminación sustancial, hay una cobertura inadecuada, la tasa de infección pues llega hasta ser hasta un 50%. Y en la clasificación 3C, que tenemos lesión arterial que exige reparación, también la tasa de infección puede ir hasta del 25 al 50%. Bien, el abordaje inicial en la atención primaria, ¿sí? Aquí tenemos que ver que hacer un adecuado abordaje de este tipo de patología o de este tipo de pacientes necesita tener un enfoque multidisciplinario para garantizar una adecuada evolución del paciente, ¿no? Que éste se recupere prontamente, recobre su vida social, minimizar los daños, ¿no? Tener la capacidad de la funcionalidad del miembro y pues que esto le dé calidad de vida a la persona. Todo va a depender de cómo vaya la evolución de la fractura, ¿no? Hay objetivos que, terapéuticos, ¿no?, que incluyen en este tipo de abordaje. Uno es lo principal, evitar la prevención de infecciones, ¿no? La estabilización temprana de la fractura, tener la cobertura de los tejidos blandos para lograr la unión de la fractura, la restauración completa de su función, ¿no? Y pues que, como dije al inicio, toda fractura abierta debe ser considerada como una urgencia. Bueno, para el manejo y la reanimación inicial del paciente, pues vamos a tener en cuenta, ¿no? El manejo de la ATLS. Primero, bien, vamos a tratar de estabilizar al paciente, ¿no? Evaluar el ABCD, si está bien la vía aérea, la respiración y la ventilación, si no hay algo que esté ocasionando otro tipo de complicación al paciente, ¿no? Porque nos damos cuenta que este tipo de fracturas mayormente no son no es solamente que llegan muchas veces los pacientes en un solo miembro afectado, sino que son pacientes que han venido son pacientes politraumatizados, ¿no? Que han sufrido un politraumatismo y pues tienen que ser abordados de forma completa, ¿no? Y bueno, si evaluar la parte de la circulación, el control de hemorragia, si el paciente necesita ser estabilizado, si hay que colocar, estabilizarlo a través de colocar soluciones, ¿no? Para poder mejorar la hemodinamia del paciente, ¿no? Soluciones salinas o qué tipo de solución en ese momento contamos, ¿no? Lo que mayormente tenemos siempre a la mano son soluciones salinas. Evaluar la determinación del déficit neurológico, ¿no? También poder evaluar la escala de Glasgow acá, en qué condición esté el paciente. Y pues por último, desvestir al paciente para hacer la revisión completa del paciente, ¿no? Bien. Bueno, una vez que ya hemos hecho el ABCD del paciente y hemos estabilizado al paciente, lo que sigue es hacer el examen, ¿no?, de forma rápida que nos va a permitir poder ver dónde están presentando el paciente la fractura, ¿no? Entonces hay que examinar las extremidades, ¿sí?, que debe consistir en un examen detallado, evaluando la vascularización de la extremidad, ¿no? Para poder ver donde nosotros estamos observando la coloración, la temperatura, la presencia de pulso, si es que es por aplastamiento, ¿no? Todo eso tenemos que fijarnos, ¿no? Ver el mecanismo por el cual ha sido producido.
Igual también tenemos que hacer un examen neurológico detallado, si es que da el tiempo, ¿no? Para ver la función tanto sensorial y motora del miembro. Evaluar la piel sobre la fractura, ¿sí? Examinando cuidadosamente. Tenemos que buscar signos de lesión por aplastamiento, si así lo indica el mecanismo de la lesión, porque muchas veces no puede dar signos o hay pocos signos externos, ¿no? Bien, rápidamente tenemos que hacer un interrogatorio directo, ¿sí? Sobre la fecha y hora del accidente, cuánto tiempo ha transcurrido desde que el paciente ha sufrido el accidente hasta que ha sido llevado a nuestro centro de salud, ¿no? O hacia nosotros, si estamos en una posta o en un centro de salud de primer nivel o en un hospital de tipo 1 o 2, ¿no? Desde qué momento ocurrió el accidente hasta que está con nosotros el paciente, ¿no? También dónde ha ocurrido el accidente, ¿sí? Para ver la posibilidad de la contaminación que haya sufrido, si ha sido en un ambiente agrícola, si ha sido en una granja, si ha sido en una carretera, ¿no? Averiguar, eso nos va a permitir saber contra qué gérmenes tenemos que cubrir también al paciente. El mecanismo del accidente, para reconocer si es de alto nivel de energía, ¿no? O de bajo nivel de energía. Si se le ha dado en el transcurso del recorrido desde el lugar del accidente hasta que llegó a nosotros algún tipo de tratamiento, si le colocaron algún analgésico o si es que le han puesto algún inyectable, alguna profilaxis antitetánica o si es que le han colocado algún antibiótico ya al paciente, ¿no? Y pues, si es que hay alguien, algún familiar del paciente que conozca sus antecedentes médicos, quirúrgicos, traumatológicos o alérgicos, también es importante porque conocer, ya que vamos a manejar antibióticos también aquí y es importante saber si el paciente es alérgico a algún medicamento. Bien. Bueno, es importante calmar el dolor de los pacientes, ¿no? En este caso, un traumatismo genera un dolor intenso, ¿no? Entonces, calmar el dolor también tiene que ser una prioridad. Entonces, la analgesia la podemos utilizar utilizando AINES o algún tipo de opioide, en este caso tramadol, ¿no? El tratamiento antibiótico, ¿sí? También lo podemos colocar como un abordaje inicial en atención primaria, ¿no? Para poder colocar el tratamiento antibiótico debemos tener en mente que tenemos que conocer la clasificación de Gustillo, ¿no? Eso nos va a permitir poder dar el tratamiento adecuado, ¿no? Si es una clasificación 1, qué tipo de tratamiento vamos a dar, si es 2 o 3, ¿no? Igual evaluar nuevamente el estado neurovascular, si es que el paciente, cómo está la extremidad, si es que aún hay la posibilidad de que la pueda conservar, ¿no? Hasta el último, mantener este, la, la extremidad bien. También hay que hacer el retiro de contaminación, ¿no? Lo mayor que podamos sin hacer daño, ¿no? Dentro de eso, podemos retirar algunas em, áreas de necrosis que podamos encontrar, ¿no? Para poder limpiar la herida. ¿Sí? Es importante aquí también la irrigación que vamos a dar a esta herida, a esta lesión, ¿no? Se dice que podemos utilizar para irrigar la herida solución salina fisiológica estéril y normalmente se da la regla de los 3, ¿no? 3 litros por grado de exposición, ¿no?
o grado de lesión. Si estamos hablando de un grado 1, vamos a utilizar 3 litros de solución salina, ¿sí? Si es grado 2, 6 litros, si es grado 3, 9 litros, para poder lavar la herida, ¿no? Bien, también es importante que si es que existe perdón, en la irrigación quería comentar que este es un componente clave para prevenir la infección, ¿no? La irrigación nos va a permitir disminuir la carga bacteriana, eliminar cuerpos extraños, ¿no? Y pues se puede, había leído que se puede utilizar una solución salina con o sin aditivo, ¿no? Los aditivos son con yodopovidona, gluconato de clorhexidina o hexaclorfeno, ¿no? Bueno, en ese estudio que había leído, dice que también se puede utilizar jabones, ¿no? Y para poder lavar la herida, ¿no? Incluso dice que se mostró que con los jabones la, la carga bacteriana se disminuía más que con la yodopovidona o el gluconato de clorhexidina, ¿no? Que tienden muchas veces a reducen también la cantidad de microorganismos, pero pueden lesionar los osteoclastos y los osteoblastos. Bien, también si hay la posibilidad de reducir angulaciones, ¿sí? Se puede hacer. Si no lo podemos hacer, mejor no lo hagamos, ¿no? Es importante también la inmovilización. Y la inmovilización la podemos hacer a través de la colocación de férulas, ¿sí? Inmovilizar también con yeso o contracción, ¿no? Lo importante es proteger las partes blandas que están lesionadas también. Bueno, no nos olvidemos de la profilaxis antitetánica por medio de una dosis con una vacuna antitetánica, ¿no? Si es que hay la posibilidad de tomar radiografías en nuestro centro, en el medio donde estamos, podemos hacerlo, ¿sí? Si es que, bueno, es según la clasificación, un estilo clase 1 o grado 1, ¿sí? Y podemos apoyar con este examen diagnóstico al momento de referir al paciente, lo podemos hacer y por lo tanto prepararlo con todo para ser referido, ¿no? Si es que no tenemos en este caso el especialista para poderlo hacer. Bien, en los tejidos blandos desvitalizados, ¿no? son un entorno ideal para la proliferación bacteriana, ¿no? Entonces, aquí es importante que se tenga que plantear un tratamiento precoz, como hemos dicho, ¿no? El retiro de la contaminación mayor a través del desvidramiento, ¿sí? El tratamiento con antibióticos, que es importante darlos al inicio, ¿no? Si tenemos la oportunidad de ver al paciente en los momentos iniciales, en las horas iniciales de haber sufrido el accidente, dentro de las 6 horas, ¿no? Podemos hacerlo, ¿sí? Y pues la irrigación, la fijación, todo esto nos va a disminuir el riesgo de infección, ¿no? Bien, dentro del tratamiento antibiótico tenemos que tener en cuenta que hay organismos que debemos cubrir, ¿no? Y que son los que mayormente se encuentran en este tipo de fracturas, ¿no? El Staphylococcus aureus es dentro de uno de los gérmenes principales que se encuentran en estas fracturas. Hay tantos bacilos gram negativos como gram positivos y algunos anaerobios que debemos de cubrir, ¿no? Bueno, el beneficio que produce el tratamiento antibiótico, en este estudio, que se hizo una revisión sistemática,
reciente en Cochrane que demostró que la administración de antibióticos después de una fractura expuesta reduce el riesgo de infección en un 59%. ¿No? Y pues los antibióticos que utilizan para este tipo de fracturas van a ser de acuerdo al grado, ¿no? Las fracturas de grado 1 se utilizan cefalosporina, en este caso cefazolina. Se puede iniciar con una dosis de ataque de 2 gramos por vía endovenosa y posteriormente 1 gramo cada 6 horas por el lapso de 48 a 72 horas. Si estamos frente a una fractura de grado 2 o grado 3, ¿sí?, se debe de administrar como dosis inicial una cefazolina, que es una cefalosporina, igual de 2 gramos, vía endovenosa, y además se adiciona un aminoglucósido, ¿no? En este caso, mayormente se utiliza la gentamicina a dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo. En los casos en que las fracturas hayan sido producidas en un ambiente contaminado, ¿sí?, se tendrá que administrar penicilina G sódica 4 millones de unidades cada 4 horas, ¿no? Si se está pensando en anaerobios, también se puede administrar metronidazol o en caso que los pacientes sean alérgicos a la penicilina, ¿no? Bien, bueno, para culminar, para culminar con esta exposición, que lo que yo he podido recalcar o puedo recalcar dentro de este abordaje, ya que este es el tratamiento, es el abordaje inicial, ¿no? Porque luego hay otro tipo de tratamiento que ya es más especializado, que es a cargo ya de los traumatólogos, ¿no? O de los profesionales que lo reciben al paciente en trauma y luego que son vistos por los especialistas, ¿no? Como son ya la fijación externa, ¿no? Si es que se le va a hacer algún tipo de tratamiento como colgajo o algún tratamiento como injerto, ¿no? Eso ya es esa parte, ¿no? Sería otro tema abordado, pero la parte que a mí me corresponde es hacer el abordaje inicial, estabilizar al paciente, ¿no? Aplicar la antibioticoterapia y pues poder referir al paciente si así lo amerita. Gracias. Muy bien, doctora. Si hay algún comentario que hacer o algo que aportar o preguntar, por favor, podríamos hacerlo. Si me permite, por favor, doctor. Sí, Sandrito, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para felicitar a la doctora por la ponencia de hoy. La verdad que la idea era enfocar las fracturas expuestas en el primer nivel de atención. Y entonces yo creo que los toques que ha tocado ella hoy, a tener en cuenta y a recordarlo siempre, de las cosas que debemos hacer, no como especialistas, sino como médicos que están atendiendo a un paciente en el lugar donde de repente no tenemos las condiciones ideales de atención. No se trata de pensar en operar a un paciente con una fractura expuesta, sino a realizar el manejo más idóneo en el objetivo de evitar complicaciones que puedan presentarse. El tema de fracturas expuestas es un tema sumamente importante porque considero que del manejo inicial va a depender mucho el pronóstico de este tipo de lesiones. La autora nos hablaba de la necesidad de usar los antibióticos apropiados desde, si es posible, el mismo momento de ocurrido el accidente. También es muy importante
como parte del manejo inicial, una adecuada inmovilización de una fractura expuesta. Los estudios nos señalan que una inmovilización no correcta de una fractura expuesta favorece la posibilidad de infección. Entonces, el manejo inicial, que es la limpieza o el desbridamiento de algún tejido que esté necrótico, la estabilización de una fractura, el coberturar con apósitos apropiados. Hay que recordar que las fracturas expuestas, sobre todo aquellos de grado 3, donde a veces los colgajos son más grandes, debemos proporcionar una cobertura adecuada previa a la inmovilización. Y es importante ese momento, pues, poder contar de repente con gasas que sean, si es posible, estériles o limpias en todo caso, y que se decía que habría que ponerles solución salina para que los tejidos blandos se mantengan con cierta humedad. Hace unos días leía un artículo muy interesante que señalaba, por ejemplo, que si nosotros colocábamos un apósito seco sobre una fractura expuesta, se necesitaban más o menos alrededor de 10 exterior puedan penetrar hacia la fractura expuesta. Pero si estas gasas se humedecían, estas gasas húmedas podían penetrar gérmenes hasta de 64 capas de gasas. Entonces es importante también que nosotros podamos realizar una adecuada cobertura de las heridas en el momento de trasladar a nuestros pacientes. Tratar de que estas heridas estén lo menos contaminadas posible, si es posible en el lugar donde podamos nosotros atender en el inicio, y inmovilizar, coberturar expuestas, alinear, si fuera posible. La inmovilización se hace tomando los criterios de cómo está la anatomía de esa zona, valorar si hay perfusión, cómo está la inervación. Esas son cosas muy importantes a tener en cuenta como manejo inicial de una fractura expuesta. Los antibióticos tienen que coberturar los gérmenes que son más frecuentes. Ya nos decía la doctora, el estafilococo obviamente es el germen que uno necesariamente tiene que tener cobertura en el manejo inicial, porque el momento del manejo inicial es básicamente una terapia profiláctica de tipo empírico, porque obviamente no tenemos en ese momento cultivos, no tenemos evidencia de qué germen nos está contaminando, pero por frecuencia pues tenemos que coberturar con un antibiótico para que nos cubra Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces es importante que todos nosotros tengamos en cuenta la urgencia que representa una fractura expuesta en el tratamiento inicial, en el manejo inicial. Cuando uno lee las guías de otros países, pues ve que todos los pacientes antes de llegar a un centro hospitalario, en la parte prehospitalaria, ya tienen manejo adecuado de antibióticos, tienen manejo adecuado de inmovilizaciones. Lastimosamente, nuestra realidad dice importante que quienes nos estamos formando para ser médicos generales, en primer lugar, pronto la posibilidad de a un paciente en un primer nivel de atención, es importante nosotros recordemos estas cosas y que sepamos porque lastimosamente, si uno no maneja adecuadamente un paciente de fractura expuesta,
va a condicionar a que éste pueda tener una infección. Ya nos presentaba por ahí unas tablas la doctora, donde los chances de infección están directamente relacionados con el tipo de respuesta que uno tiene. Entonces, el manejo inicial representa pues, una parte muy crucial en esto. ¿Por qué razón? Porque luego nosotros vamos a condenar a estos pacientes si no tratamos adecuadamente a tener una infección de por vida, a hacer una osteomielitis, y lastimosamente esto conlleva a muchas situaciones de no solamente situaciones del propio paciente, sino de su entorno familiar, porque pues, para nadie es grato que en la casa esté con unas fístulas, con secreción, maloliente, y entonces eso lo podríamos evitar si nosotros manejamos adecuadamente una fractura expuesta. Nuevamente, mis felicitaciones, doctora, reiteradas por esta brillante ponencia. Gracias, doctor. Gracias, Andrito. ¿Alguien más? Bueno, efectivamente, primero las felicitaciones a la doctora, una ponencia bastante interesante, y es justamente lo que uno quisiera que ocurriera en esta atención primaria. Y cuando yo digo atención primaria, me estoy refiriendo de repente en aquellos sitios donde no hay acceso a hacerle un tratamiento mucho mejor. Bueno, primero decir de que efectivamente las fracturas expuestas obedecen a un traumatismo de alta energía, y por lo tanto casi entra en el consenso o en el grupo de los pacientes politraumatizados. Por lo tanto, deberían de tratarse igual con el protocolo del ATLS. Y el protocolo del ATLS es lo que usted ha manifestado, doctora, es de inicio ver cómo está el abecedario. Y no solamente eso, sino también dedicarnos dentro de ese abecedario a la letra C, que es la que correspondería en estos casos. A todo lo que signifique sangrado, deformidad, fracturas, en fin, todo lo que envuelve a lesiones del sistema musculoesquelético, que está más o menos en relación ahí. Entonces creo de que por principio uno tiene que empezar con eso, que sí lo he manifestado. Está muy bien. Eso está perfectamente bien. Lo segundo es, creo, a pesar de que no podría o podría no existir los elementos para poder hacer el tratamiento adecuado de esto, sin embargo, creo que podríamos empezar así como lo dice o lo ha manifestado el doctor, haciendo una evaluación de qué es lo que está ocurriendo con esa fractura. Y para eso sí es bueno reconocer algunas clasificaciones e incluso aquellas clasificaciones que solo se dedican a saber si se puede conservar o no la extremidad, es decir, a las clasificaciones o a las evaluaciones que hay acerca de, por ejemplo, el MES, el NISA, el LCI, en fin, tantas clasificaciones que hay y que sirven para poder evaluar extremidad lesionada. Acá es también donde entran los conceptos de extremidad catastrófica y otros más que deberíamos de conocer. Por ejemplo, ahora último, se está utilizando o se pretende utilizar luego de que se trate de todo esto, la clasificación de Beard. En esta clasificación que está en relación directa a vascularidad y a componentes de partes blandas es interesante e importante para poder ver sobre pronóstico. Cuando queremos hablar sobre este tipo de cosas, evaluación y clasificaciones, definitivamente hasta ahora no existe una clasificación que nos ayude a interpretar muy bien todo esto. De repente,
la clasificación que más se utiliza porque ha sido difundida, estudiada y que nos da de alguna manera un pronóstico en cuanto a infecciones, amputaciones o a cómo debe llevarse a cabo es la de Bustilo, reconocida. Pero no es completa, tiene bastantes observaciones. De repente una clasificación completa es la que pregona la O, en la cual se hace una serie de apreciaciones en cada uno de los estamentos, piel, hueso, tejidos, perdón, muscular, nervios, todo eso, y les da una categoría y de alguna manera eso también nos da un pronóstico. Pero el problema es de que no todos lo conocen. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que todos conozcan y podamos nosotros, entonces, hacer mediante este tipo de evaluaciones la comunicación que se tenga que hacer? Y en todo caso, una buena forma de hacer comunicación para poder interpretar es la fotografía, doctora. Siempre tomar una foto e incluirla dentro de las referencias que uno quisiera hacer. Ahora, la conducta que uno debe hacer en este primer nivel respecto pues a limpieza, al lavado y todo eso, mejor dejémoslo ahí porque no existen buenas condiciones para poder hacerlo en forma adecuada. Y es más, creo de que el decidir sobre una inmovilización de repente un poquito más avanzada no estaríamos en condiciones de hacer ni de tener los instrumentos necesarios. No es de que la fijación externa sea una de las mejores formas para poder inmovilizar a estos pacientes en una atención primaria. De repente no lo es. Hay que saber hacerlo y hay que también saber evaluar bien todos los componentes. Entonces, este es un aspecto importante y así como se ha manifestado lo mejor es cubrir y solamente destapar cuando se tenga que hacer algún tipo de limpieza porque la contaminación es mucha, o porque uno tiene que tomar una fotografía, o porque de repente uno tenga que apresurar el tratamiento porque hay una inminencia de alguna otra cosa, como por ejemplo un síndrome compartimental. Entonces, en esas circunstancias, si ya se salvó la vida del paciente, entonces debemos nosotros dirigir nuestra atención a salvar la extremidad. Después ya será la función. Pero yo creo de que eso son aspectos bastante importantes. Respecto a los antibióticos, efectivamente, no más que hacer y trasladar a este paciente. Se debe trasladar para que esto sea evaluado y tratado en equipo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pues bien, yo la felicito. Usted ha hecho una exposición bastante interesante y desde el punto de vista de una atención primaria. Y no solamente eso, doctora, usted como especialista que va a hacer en este tipo de cosas debe conocer esto. Debe saber para poder conversar el mismo idioma con todos y poder hacer las comunicaciones de vida. La felicito realmente, una linda exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por sus aportaciones y por compartir sus conocimientos conmigo. Es un gusto poder estar con ustedes y aprender también qué es lo que debo como médico de atención primaria, ¿no? Hacer. Y gracias por las recomendaciones.